Nunca esperé ser humillada en la fiesta de compromiso de mi hermana. Las luces eran cálidas, las sonrisas ensayadas, y su voz se escuchaba con naturalidad cuando se reía y decía que solo era administradora en un juzgado. La gente se reía entre dientes. Alguien brindó. Me ardía el pecho, pero permanecí callada como siempre. Entonces su prometido se giró hacia mí, observándome la cara como si la hubiera visto antes. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó. No le di explicaciones. No me defendí. Dije una sola palabra. Y lo que pasó después no fue ruidoso, dramático ni caótico. Pero cambió la forma en que mi familia me veía para siempre. Me llamo Verity. Y desde que tengo memoria, a mi familia le han encantado las etiquetas claras. De esas que se dicen rápidamente en la cena, de esas que no invitan a preguntas adicionales. Mi hermana Evelyn siempre fue la impresionante. Ambiciosa, carismática, el tipo de persona que podía entrar en una habitación y hacer que girara a su alrededor. Y yo, la tranquila, la confiable, la que trabajaba en el juzgado. Esa frase me seguía a todas partes. Mesas de acción de gracias, cenas de cumpleaños, llamadas casuales con familiares que no me habían visto en años. Entonces, ¿sigues haciendo trabajo administrativo?, preguntaban, sonriendo con amabilidad. Yo asentía. Sí, seguía ahí. Y la conversación seguía. Lo que no vieron fue el cuidado con el que había aprendido a mantenerme invisible ante ellos. No porque me avergonzara, sino porque cada vez que intentaba explicarles algo, se les quedaban los ojos vidriosos. Aprendí pronto que mis logros incomodaban a la gente, sobre todo a Evelyn. Así que suavizaba mis palabras, las suavizaba, les dejaba creer en mi versión más pequeña, porque eso mantenía la paz. En casa, la pauta nunca cambiaba. Evelyn hablaba. Todos escuchaban. Mis padres se inclinaban cuando ella hablaba de su trabajo, sus logros, sus planes. Cuando yo hablaba, los tenedores rozaban los platos, alguien cogía más vino. No era crueldad, era un hábito, y los hábitos son difíciles de romper. Solo había una persona que me miraba de otra manera. Mi prima Lily. Se fijaba en las noches largas, en mi comportamiento, en cómo vibraba mi teléfono a horas intempestivas. Sabía la verdad incluso cuando nunca la decía en voz alta. A veces me apretaba la mano por debajo de la mesa como si me recordara que no era invisible en todas partes. Me decía a mí misma que no necesitaba la aprobación de mi familia. Me decía a mí misma que sus opiniones no importaban. Pero eso era solo una verdad a medias, porque cada vez que Evelyn se reía de mi trabajo en el juzgado, algo dentro de mí se tensaba. No era ira, todavía no. Algo más silencioso. Algo más pesado. Para cuando llegó su fiesta de compromiso, ya sabía cómo iría la noche. Llegaría temprano. Ayudaría donde me necesitaran. Sonreiría cuando me presentaran. Me iría antes de que nadie notara mi ausencia. No esperaba respeto. No esperaba curiosidad. Lo que no esperaba era ser acorralada por una pregunta que se negaba a dejar que la mentira sobreviviera un minuto más. La fiesta de compromiso fue exactamente lo que uno esperaría de Evelyn. Perfecta, recargada y cuidadosamente diseñada para impresionar. Las guirnaldas de luces se extendían por el patio trasero como una puesta de sol sobre un escenario. Flores blancas por todas partes. Una pancarta con sus nombres colgaba tan alto que parecía que nos observaba. Llegué temprano porque era lo que siempre hacía. Antes de que pudiera dejar el bolso, mi madre me dio un montón de servilletas y señaló la mesa de bebidas. «¿Puedes ayudarme ahí?», dijo, dándose la vuelta. Sin mirarme a los ojos, sin hacer preguntas. Para cuando empezaron a llegar los invitados, ya había rellenado el hielo 2 veces y limpiado un mostrador que nadie había usado. Me dije que estaba bien. Estaba acostumbrada a este papel. Yodel, silenciosa, apartada. Entonces llegó Evelyn. Salió del coche, un diamante brillante, reflejando la luz como si tuviera su propio foco. La gente se reunió a su alrededor al instante. Llovieron los cumplidos. Los flashes de las cámaras. Su prometido, Daniel, la seguía de cerca, refinado, tranquilo, sonriente. Como alguien que sabe mantener el orden en el lugar sin esforzarse demasiado. Estrechaba manos, daba las gracias, escuchaba más de lo que hablaba. Al principio, apenas me miró. Evelyn se aseguró de que todos supieran lo exitoso que era. Grandes victorias, grandes pagos, grandes cifras que parecían impresionantes, pero que se desdibujaban al cabo de un rato. Mis padres sonreían radiantes como si hubieran tenido algo que ver. Me quedé cerca del final de la multitud, sin beber champán, viendo la misma historia que había visto desarrollarse toda mi vida. Entonces Evelyn me vio. «Ven aquí», dijo, haciéndome señas como si fuera una ocurrencia tardía. «No creo que todos conozcan a mi hermana». Me rodeó los hombros con el brazo y sonrió de oreja a oreja. «Ella es Verity».
Trabaja en el juzgado. Unos pocos gestos de asentimiento. Un leve interés. Solo es administrativa. Añadió Evelyn, riendo. Mantiene todo organizado. Contesta el teléfono. Ya sabes cómo es. Alguien se rió entre dientes. Otra persona sonrió, y eso lo explicó todo. Sentí un calor familiar subirme al pecho. El viejo instinto me animó a calmarlo, a callarme, a dejarlo pasar. Vaya la vista a mi vesa y respire hondo. Esto no era nuevo. Simplemente era más fuerte. Pero Daniel no se rió. Ahora me observaba, observándome de verdad. Su sonrisa se desvaneció levemente. Sus ojos escrutaron mi rostro como si repasara recuerdos que no encajaban del todo. Vi el momento de vacilación, la pausa que no correspondía. Anunciaron la cena y nos sentamos a la mesa. Me senté casi al final, justo donde se esperaba. Prendieron. Evelyn lo absorbió todo. Luego volvió a levantar su copa. Hay quien defiende casos importantes, dijo, señalando a Daniel con la cabeza. Y hay quien contesta el teléfono. Cierto, Verity. Me miró fijamente, retándome a reaccionar. Fue entonces cuando Daniel se giró por completo en su silla y me miró fijamente. Espera, dijo lentamente. Verity, ¿qué haces exactamente en el juzgado? La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí, y de repente la mentira ya no tenía dónde esconderse. Por un momento, nadie habló, no por cortesía, sino porque la pregunta no encajaba en el guión. Quedó allí, incómoda y expuesta, como un cable desprendido de la pared. Sentí que cada par de ojos sobre mí sentía el peso de los años sobre mis hombros. No respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia mis manos apoyadas en la mesa. Un pulgar rozó el borde de mi vaso. La madera bajo mis dedos era fría, sólida, real. Podía oír el suave zumbido de las luces exteriores, el leve tintineo de los platos en la cocina. La vida continuaba incluso mientras algo se abría silenciosamente. En esa pausa, 1000 pequeños momentos se precipitaron. Cada día festivo en el que me habían pedido que ayudara con los preparativos. Cada cena en la que mi trabajo se resumía en una sola palabra que hacía que la gente se sintiera cómoda. Cada vez que había elegido el silencio porque parecía más fácil que ver la decepción reflejada en los rostros de mis padres. Recordé estar de pie en mi apartamento a altas horas de la noche, con los zapatos puestos, releyendo notas, preparándome para otro largo día, sabiendo que nada de eso se mencionaría jamás en la mesa. Entonces me di cuenta de algo. No los había estado protegiendo quedándome callada. Había estado protegiendo la versión de mí que preferían, la más pequeña, la que no desafiaba el orgullo de nadie. Frente a mí, Evelyn sonreía con demasiada fuerza. Tenía la mandíbula apretada y la mirada penetrante, como si percibiera el cambio, aunque aún no lo comprendiera. Mi madre miraba fijamente su plato. Mi padre alargó la mano hacia su vaso y se detuvo a medio camino, inseguro. Daniel seguía observándome, sin impaciencia, sin burla, solo esperando. El viejo instinto me decía que lo suavizara, que dijera algo vago, que mantuviera la calma una vez más. Pero otro sentimiento surgió, sereno y firme. Ni ira, ni venganza, sino claridad. Si hablaba ahora, la verdad caería. Si guardaba silencio, la mentira seguiría viva y yo seguiría encogiéndome para hacerle sitio. Entonces comprendí que no se trataba de avergonzar a mi hermana ni de demostrar nada a una mesa llena de gente que nunca me había preguntado. Se trataba de negarme a desaparecer. Me enderecé un poco en la silla y dejé mi vaso. El sonido fue leve, pero rompió el silencio. Mi corazón se calmó. El miedo que había cargado durante años se aflojó lo justo. Miré primero a Daniel, luego a mis padres y finalmente a Evelyn. Y supe que, pasara lo que pasara, no volvería a ser quien era antes de esta pregunta. No alzó la voz. No sonreí. No di explicaciones. Dije una sola palabra, juez. Me llegó con suavidad, casi con educación, pero el efecto fue inmediato. El aire cambió, sin brusquedad, sin jadeos ni gritos, sino como si alguien hubiera apagado el ruido de fondo. Las conversaciones se apagaron en un instante. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Incluso las guirnaldas de luces parecieron zumbar más fuerte en el repentino silencio. Por un segundo, nadie se movió. El rostro de mi madre palideció tan rápido que me sobresaltó. Sus labios se separaron y luego se volvieron a cerrar como si buscara una frase que nunca había ensayado. Mi padre parpadeó con fuerza, apretando con fuerza el vaso antes de dejarlo con cuidado, como si fuera a romperse si no era cuidadoso. Evelyn rió. Su risa salió cortante y quebradiza. Dios mío, dijo, agitando la mano. Qué gracioso. No la miré. Mantuve la vista fija en Daniel. No se había reído. No se había movido en absoluto. Su expresión había cambiado de una forma que reconocí al instante.
No confusión, ni ira, sino reconocimiento finalmente cobrando forma. Se recostó lentamente, observándome como si estuviera reconstruyendo un recuerdo pieza por pieza. Juez, repitió en voz baja. Entonces abrió los ojos un poco. Bariti Cole, dijo, el juzgado del centro. Nadie respiró. Usted presidió mi caso el año pasado, continuó. El de la disputa corporativa. Estuve frente a usted más de una vez. El silencio se hizo más profundo, denso e innegable. La sonrisa de Evelyn se congeló. ¿De qué hablas?, espetó, volviéndose hacia él. Trabaja en administración. Contesta teléfonos. La has visto como 2 veces. Daniel no Lamoureux. Sé lo que es el trabajo administrativo, dijo con calma. Y sé lo que es ser juez. Me devolvió la mirada. Fuiste justo, directo. No te pavaniste. Escuchaste. Por eso lo recuerdo. Mi padre finalmente recuperó la voz. ¿Eres juez?, preguntó con un tono de incredulidad. ¿Desde cuándo? 3 años, dije con calma. Mi madre negó con la cabeza como si la palabra en sí misma no tuviera sentido. Pero dijiste que ayudabas a alguien. Dijiste que lo era, respondí. Al principio, nadie volvió a preguntar después de eso. Fue entonces cuando lo comprendieron. No de golpe, sino lenta y dolorosamente. La comprensión de que la historia que llevaban años repitiendo no había sido corregida, no porque fuera cierta, sino por conveniencia, porque no amenazaba el equilibrio al que estaban acostumbrados. Evelyn echó la silla un poco hacia atrás, con la mirada fija en las caras. Esto es ridículo, dijo. Dejaste que todos creyeran que eras administrador. ¿Quién hace eso? La miré a los ojos por primera vez. No mentí, dije. Dejé de corregirte. Se sonrojó. Lo hiciste a propósito, espetó. Esperaste hasta mi fiesta de compromiso para avergonzarme. Negu con la cabeza. Te avergonzaste a ti misma. Respondí a una pregunta que me hiciste delante de todos. Se giró hacia Daniel, alzando la voz. Lo sabías. Sabías que era jueza y no me lo dijiste. No lo sabía, dijo. Nunca relacioné a la jueza Cole con tu hermana. Nunca dijiste su apellido. Nunca la dejaste hablar. Eso fue más duro que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. En la mesa, las reacciones se extendieron. Mi tío se miró las manos, murmurando algo. Mi abuela se inclinó sobre la mesa y me apretó la muñeca suavemente como si hubiera estado esperando este momento más que nadie. Siempre lo supe, dijo en voz baja. Te comportabas de otra manera. Evelyn se levantó de golpe, su silla rozó el patio de piedra, el sonido rasgando la quietud. Esta es mi noche, dijo, con la voz temblorosa. Y la has arruinado. Siempre haces esto. Siempre encuentras la manera de que se trate de ti. Me quedé sentada. No dije nada hasta que te burlaste de mí, respondí con calma. Hasta que me convertiste en una broma delante de tu prometido y nuestra familia. No fue casualidad. Fue una decisión. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Daniel se levantó lentamente. Evelyn, dijo con cuidado. La forma en que le hablaste. Ella lo interrumpió. No lo hagas. Se supone que estás de mi lado. Estoy del lado de la verdad, dijo. Y no sé cómo no me di cuenta. Cómo te dejé hablar así de tu propia hermana. Ese fue el momento en que estalló. No en voz alta, no explosivamente, sino por completo. Evelyn miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que la órbita había cambiado. La atención que siempre había exigido ya no era suya. Nadie se reía. Nadie la defendía. Incluso mis padres se quedaron paralizados, atrapados entre la hija que siempre habían elogiado y la que nunca habían visto realmente. Es increíble, susurró. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Negu con la cabeza. No, creo que por fin dejé de fingir ser menos. Me miró fijamente un segundo largo, con algo crudo y asustado brillando tras su ira. Luego se dio la vuelta y entró, con los tacones golpeando el suelo como signos de puntuación al final de una frase. Daniel dudó. Me miró. Había conflicto en sus ojos, pero también respeto. Necesito hablar con ella, dijo en voz baja. Asentí. Después de que se fueron, la mesa permaneció en silencio. El champán se calentó. Los platos permanecieron intactos. Mi madre finalmente me tomó la mano. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó en voz baja. No me aparté porque cada vez que intentaba que me vieran, decía, miraste hacia otro lado. Nadie discutió eso. Y en esa quietud, sentí algo desconocido asentarse en mi pecho. No triunfo, sino alivio. Como si finalmente hubiera dejado atrás un peso que había cargado durante años y me diera cuenta de que no tenía que volver a levantarlo. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono en silencio y una extraña sensación de calma. Sin miedo, sin revivir la noche en mi cabeza,
Solo la luz del sol a través de las persianas y el zumbido constante de la ciudad fuera de mi ventana. Entonces empezaron a llegar los mensajes. Llamadas perdidas, mensajes largos, disculpas cortas que parecían torpes pero sinceras. Familiares que de repente querían ponerse al día. Mis padres dejaron 2 mensajes de voz. No escuché ninguno. Alrededor del mediodía, llamaron a mi puerta. Era Daniel. Parecía cansado, como alguien que no ha dormido, pero que ha pensado mucho. Nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá, con el café enfriándose entre nosotros. No puso excusas. No la defendió. No puedo dejar de verlo ahora, dijo. La forma en que te habló, la forma en que todos permitieron que sucediera. Asentí. No había nada que añadir. Todavía no sé qué significa esto para nosotros, admitió. Pero sé que no puedo ignorarlo. Cuando se fue, el apartamento se sintió más luminoso. No vacío, simplemente honesto. Unos días después, Evelyn apareció sin avisar. Sin maquillaje, con el pelo recogido, la versión de ella que nunca aparecía en las reuniones familiares. No nos abrazamos. No nos peleamos. Tenía miedo, dijo finalmente, de ser común y corriente, de quedar en segundo plano. La creí. No estoy aquí para competir, le dije. Nunca lo hice. Asintió lentamente como si lo oyera por primera vez. No nos habíamos unido de repente. Nada se solucionó de la noche a la mañana. Pero algo había cambiado. Mis padres empezaron a hacer preguntas y a esperar las respuestas. Lily me sonrió desde el otro lado de la mesa y, por primera vez, no sentí la necesidad de dar explicaciones. Solía pensar que callar era lo mismo que ser amable. Estaba equivocada. El silencio no protegía a nadie. Solo les enseñaba a las personas lo insignificantes que podían hacerme. La verdad es que no le debes a nadie una versión más pequeña de ti mismo solo para mantener la paz. Si alguna vez has ocultado tu crecimiento para que otros se sientan cómodos, no estás sola. Comparte tu historia en los comentarios. Y si esto te conmovió, suscríbete. Maurice's Servesta.